De unidad. Uno de los principales problemas en la iglesia de Corinto fue la desunión. Palabra de reprensión dice aquí. Pablo dio una reprensión dura porque la iglesia era un mal reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo. Los cristianos tienen que ser semejantes a Cristo y no hay ningún tipo de desunión entre la Trinidad. Palabra de consuelo. Dios, a través de su fidelidad, es capaz de hacer que su iglesia venga a la unidad. Dios vive en el creyente y a través del Espíritu Santo obrará en su iglesia para andar en unidad. Véase Efesios 4, del 1 al 3. Y vamos para allá. Efesios capítulo 4. Los primeros 3 versículos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Inciso B, la comunión de pureza. El nombre Jesucristo habla del poder que salva y santifica de nuestro Señor. Nadie puede estar unido en comunión con el Santo Hijo de Dios sin experimentar la comunión de la pureza. Inciso C, la comunión de lealtad. El nombre Señor habla de lealtad. Así como la unidad depende de la pureza, así la pureza depende de la lealtad. La lealtad no es algo que nosotros intentamos hacer, sino es el atributo y la actividad de Dios realizada y producida en nosotros a través del Espíritu Santo. Y pudiéramos concluir, hermanos, ¿verdad?, con esto, que la fidelidad de Dios, volviendo al texto base de 1 Corintios 1:9, la fidelidad de Dios, ¿verdad?, nos debe de ayudar a algunas cosas. Número 1, a ser nosotros fieles. ¿Sale? Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. La fidelidad de Dios nos debe de motivar a nosotros también a ser fieles. Número 2, la fidelidad de Dios nos debe de motivar a servirle mejor, hermanos, a servirle sin límite, a servirle, hermanos, sin dudar, sin titubear, sin decir, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Hermano, no es cómo tú le vas a hacer, es cómo le va a hacer Él. Sé de pastores, ¿verdad?, que viven en la mediocridad, que viven en el estancamiento espiritual, y todo porque no confían en la fidelidad de Dios. Todo porque siempre están pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Híjole, no me alcanza el presupuesto. Híjole, no la voy a armar. Híjole, no sé qué. Hermano, si nos ponemos a hacer números, si la fe se puede ver, entonces no es fe, entonces son obras. Si yo me pusiera a hacer números, hermanos, de todo el dinero que necesito cada mes para pagar la renta de mi iglesia, para pagar la renta de mi casa, para pagar mis cuentas, hermano, y lo comparo con mis ingresos, pues, hermanos, yo ya estaría traumado, o estaría viviendo en lo secular, o estaría haciendo otra cosa, hermano. Pero por 9 años Dios ha sido fiel. Dios usa sus medios, Dios usa personas diferentes, Dios usa personas, hermano, y maneras que ni entendemos, que ni pudiéramos explicarlo. ¿Por qué? Porque si lo puedes explicar, hermano, entonces no es fe. Dios es fiel y Él espera de nosotros, hermano, un servicio también en fidelidad, ¿sale? La fidelidad de Dios también nos debe de llevar a la comunión. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y no solo con su Hijo Jesucristo, sino, como leímos ahorita, a la comunión unos con otros, hermano, porque Dios es fiel con todos, hasta con el más miserable, hasta con el más mentiroso, hasta con el más ratero. Dios es fiel, hermano, con todos. Y no deberíamos tener una posición de
de atacar y de rechazar, pero sí de señalar y de cuestionar y decir, oye hermano, mira, si Dios es fiel conmigo, Dios también puede ser fiel contigo. No tienes pretexto para no trabajar, no tienes pretexto para robar, no tienes pretexto para decir que no tienes paciencia o que no tienes lo que quieras. Dios es fiel y Él nos provee a todos, no solo lo material, sino lo espiritual, hermanos. Y para terminar, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios debería motivarnos, hermano, a someternos voluntariamente y exclusivamente a Él. Si las autoridades se someten a Dios, si las autoridades no nos impiden someternos a Dios, es tiempo de honrar esas autoridades. Pero en el momento, hermanos, en el que las autoridades se aparten de Dios, las autoridades salgan de los parámetros establecidos por Dios, es necesario, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, hermano, el ser fieles a Dios antes que a cualquier otra autoridad humana. Y pues esa es la conclusión, esa es los puntos, ¿verdad?, que pudiéramos recalcar en cuanto a la fidelidad de Dios, hermanos. Si Dios le llamó, Él es fiel, Él no cambia. Si Él te indicó algo, Él te va a ayudar, Él te va a proveer, Él te va a sostener, porque Él es fiel. Si Él permite que seas tentado, si Él permite que seas probado, si Él permite que pases por el valle de sombra de muerte, Él en su fidelidad te va a dar la salida, hermano. Cualquier circunstancia, cualquier opción, cualquier cosa que venga en el futuro, hermanos, no debemos de tener preocupaciones, ni temores, ni desconfianza, porque Dios es fiel. Estaba hablando una vez con un pastor que íbamos a ordenar para el ministerio y fue una de las preguntas, ¿verdad? Hablando del futuro, si él tenía pensado ser un apóstata a futuro. Y él dijo, pues no sé. Es como si me dijeran, si voy a engañar a mi esposa el día de mañana, pues no sé, hermano, ¿dónde está la fidelidad de Dios? No depende de nuestra fidelidad, hermanos, el matrimonio. Depende de la fidelidad de Dios, que tú confíes en la fidelidad de Dios y que digas, ¿sabes qué? Yo sé que voy a ser tentado, pero también sé que mi Dios es tan fiel que siempre me va a dar la salida. Es como si dijeras, pues que no sé si mañana me voy a vender mis convicciones, voy a dejar de predicar la sana doctrina con tal de tener más dinero. ¿Por qué? Porque no, si no me voy a morir de hambre, sino que trago, pastor. Tengo que hacer videos agradables, tengo que hacer cosas pues que a lo mejor a muchos no les gusta, pero pues tengo que comer, pastor, o tú me vas a dar de comer, yo no, hermano, pero Dios es fiel. Dios no va a dejar a nadie que se muera de hambre. Dios no va a dejar a nadie, hermanos, sin su sustento diario. Y aún más allá de eso, Dios es fiel, hermano. No importa lo que venga mañana, no importa lo que se atraviese en el futuro, no importa lo que tenga Dios destinado para ti, que tan malo sea, que tan grande sea la prueba, que tan tremenda sea la enfermedad, sea lo que sea, pase lo que pase, hermanos, sobre todas las cosas, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Y pues bueno, vamos a orar y que Dios en su fidelidad pueda seguir ayudándonos, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque confiamos en ti, en tu soberanía, Padre. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a serte fiel, así como tú eres fiel con nosotros. Bendice cada persona que está escuchando y que va a escuchar, Señor, esta carta. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén.